Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te damos gracias, amado y bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo donde tú te has movido de una manera especial. Qué maravilloso es cuando tú nos sorprendes, Señor. Nos sorprendes a través de diferentes maneras de obrar en nosotros, sanándonos, llenándonos, bautizándonos más y más con tu Santo Espíritu. Qué maravilloso es sentir corazones transformados, restaurados, vidas que están sedientas, hambrientas de ti, Señor, en esta búsqueda maravillosa. Padre, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos estés guiando, que nos estés dirigiendo, que nos estés hablando. Toma el control, Espíritu Santo, tanto de las preguntas como de las respuestas. Seas tú en pleno control, Señor, moviéndote en libertad en medio de nosotros, y que toda inquietud que en esta hora llevamos delante de ti, Señor, sea respondida, Señor. Enséñanos, ayúdanos, pero para poder vivir cada día en estos tiempos como tú quieres que lo hagamos. Te doy gracias. Despojamos este lugar de cualquier opresión, de toda influencia que se levante para traer perturbación, en el nombre de Jesús, y declaramos que es tierra fértil, territorio consagrado para que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabamos y le damos gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar entonces con este discipulado de preguntas y respuestas. Yo le voy a pedir que levante su mano aquel que tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Allí, muy bien. Luego allí. ¿Quién tiene el teléfono? ¿Vos, Ramón? Dale entonces. Tenemos pendientes estas preguntas. Que el Señor nos ayude y esperemos llegar. ¿Tenés Enrique, tenés la Biblia ahí? Bien. Hola, le quería hacer una pregunta. Cuando nosotros estemos en el cielo, en nuestro espíritu, o sea, mi espíritu, por ejemplo, y su espíritu, nosotros nos vamos a reconocer en el cielo como que usted es mi pastor, mi apóstol, así como yo me voy a reconocer con mi familia en el cielo, nuestros espíritus. Sí, nos vamos a reconocer, pero con otra vinculación. Ahí tu familia, yo hice una especie de chiste la semana pasada, pero que a veces decía que las esposas, por ejemplo, van a conocer a su esposo, pero quédense tranquilas. Va a ser otra vinculación, porque es una vinculación espiritual, y sí, vamos a recordar experiencias que tuvimos aquí en la tierra, digamos, pero es otra la vinculación que vamos a tener. ¿Sí? Allí habían levantado la mano también. Yo quería preguntar por el capítulo 8 de Romanos, versículo 11, donde dice que Jesús resucitó a Jesús. Dios resucitó a Jesús, y Jesús dice que va a resucitar a los cuerpos de nosotros. Pero si es verdad eso, porque hay muchas preguntas que me hacen a mí. Me dicen
que nosotros vamos a vivir nuestro cuerpo que tenemos el día de mañana cuando Jesús, pero no sé, yo tengo entendido en la Biblia que no es así. No sé, quiero que me dé una salida de eso. Bien, vamos a leer el versículo. Nosotros no vamos, Romanos 8, versículo 11. Vamos a leerlo primero y luego lo ampliamos. Dice, y si el espíritu de aquel, espíritu aquí con mayúscula, porque está hablando de la divinidad de Dios, no de nuestro espíritu. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí está hablando de que el Señor Jesucristo en su faceta humana, cuando Él fue a hacer, la palabra es holocausto por nosotros, cuando Él descendió a las partes más profundas, Él fue levantado, Él fue resucitado por el Espíritu con mayúscula, aparece, por Dios mismo, está hablando de Dios. Y el mismo Dios dice que levantó a Jesús, va a levantarnos a nosotros. Quiero ir específicamente a la pregunta que me hiciste que tiene que ver con el cuerpo, porque la segunda parte del versículo dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vos la tenés cerrada esa versión. A mí me gustan estos pasajes, dámelo que lo vamos a... Siempre es bueno cuando uno lee estos versículos, si pueden disponer de otras versiones, porque nos van arrojando más luz. Este mismo versículo, en la versión, esta es la Biblia textual, dice, y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Muy bien, cuando habla de que vivificará, gracias, nuestros cuerpos mortales, se está refiriendo a que nosotros, así como nuestro espíritu estaba muerto, y el Señor Jesucristo vino a darle vida a nuestro espíritu, el alma le pertenece al Padre. Dice en Ezequiel, todas las almas son mías. Es como que el alma no muere. El espíritu, entiéndanme bien, tampoco muere. Estaba muerto cuando se separó de Dios. Vino Jesucristo y le dio vida. El alma no muere. El alma va a diferentes lugares. No vamos a meternos en eso. Este cuerpo mortal también va a ser vivificado. Cuando hablamos del cuerpo mortal, va a ser vivificado, pero no como lo concebimos ahora. Cuando Jesucristo resucitó, hay pasajes que nos dejan ver que a Él, por ejemplo, lo confunden con el jardinero. María Magdalena lo confunde con el hortelano. Había 2 discípulos que iban camino a Emaús y lo confunden con un forastero. Es decir, Él tenía un cuerpo. Pero evidentemente no era el mismo, porque si no lo hubiesen reconocido. Cuando Jesús dice que estaban los 11 encerrados en un lugar porque tenían miedo y se les aparece Jesús y les dice, pasa a vosotros, empezaron a temblar, hermano. Ellos no entendían lo que estaban mirando y Jesús, mira, vamos para clarificar esto, acompáñenme, a ver, podemos ir a Juan capítulo 21 o Juan capítulo 20 mejor, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, oí esto, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. ¿Y cómo entró?
Oh. Porque en realidad discúlpeme que a veces hago, Padre, no me tomes en cuenta esas debilidades. Lo que quiero decir es que no va a ser este mismo cuerpo, es otro cuerpo, ¿sí? Un cuerpo glorificado. Es más, Jesús come con ellos. Yo siempre, mire, le traslado una de mis preguntas, porque Jesús acá, si siguen leyendo, come con ellos y después se va. Terminan de comer y Él se va. Y yo me imagino como el Señor atravesando las paredes. Y decía, ¿y el pescado que comió? ¿Dónde habrá quedado? Yo decía, tendría que quedar pegado en la pared. Pero yo creo que cuando nosotros nos metemos en Cristo, ya pasamos a ser parte de Él, amados. Es como que ya no quedamos pegados a nada. Quedamos pegados a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Aquí. Está apagado, me parece. Hola, ahí está. No le apagues, Ramón. Esta pregunta la hice hace 2 años, pero por ahí el Espíritu ya se la reveló. Cuando estemos en el cielo, cuando estemos ahí, ¿vamos a ver la Trinidad unificada o separada? ¿Vamos a verlo Padre, Hijo y Espíritu Santo en sí, en uno solo o separado? Ese es. Bien, yo creo que cuando estemos seguramente en la presencia del Señor, cuando hablo en la presencia del Señor, luego de recibir todos los galardones, las recompensas o los beneficios de haber vivido conforme al plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, yo creo en mi corazón que vamos a llegar a verlo así, cosa de que ahora es imposible. Cuando la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir con vida, se refiere a que nadie puede ver justamente esa unidad que en hebreo dice, por ejemplo, hay una oración que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu, bueno, no vamos a entrar a hablar ahora, pero allí habla de una unidad compuesta, Adonai Echad. Es decir, el Señor es una unidad compuesta. Por eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había lo que se conoce como teofanías, había manifestaciones del Padre. A Abraham, a Moisés, algunos pueden decir, pero ¿cómo? ¿No es que nadie puede ver a Dios y seguir con vida? Lo que no se puede ver es esa faceta, digamos, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos, porque ni estamos preparados. Yo creo que debe ser, creo porque es algo que me lo imagino, y es imposible en nuestro estado y en nuestra condición poder contemplar una majestad difícil de explicar, pero yo siento que en esa condición, glorificados, cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad, yo creo que en esa condición, por gracia de Dios, nos dejará verle de esa manera. Qué hermoso. Va a ser, yo creo que uno se va a quedar ahí y de repente te van a venir a hacer una pregunta. Shh, no me molestes, que lo estoy viendo al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Otra pregunta? Mientras entonces puedo ir respondiendo algunas de las que tengo aquí. Y vemos si alguien se va animando. Por ejemplo, si se quiere, el que la hizo, si quiere decir fui yo, aunque yo creo que si la escribió no debe querer decir fui yo, pero no importa, vamos a leerlo. Dice, son 2 preguntas en una. Bien, ¿cómo saber en qué área el Señor quiere que le sirva? Dice, y luego dice, ¿en qué dirección orar? No, son 3 preguntas. Y luego dice, ¿cómo orar? Bien, ¿cómo saber en qué área el Señor quiere que le sirva? Yo creo que
estoy pensando, antes de servir en realidad tenemos que ser adoradores. Esto es bien importante. Gloria a Dios por aquellos que quieren servir a Dios. Yo creo que es una bendición, es un privilegio servir a Dios. Pero antes de servir a Dios necesitamos ser adoradores. Por eso Jesús, cuando Satanás lo tienta, dice en Mateo capítulo 4, creo que es el versículo 10, donde Jesús le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay un orden. Hay un orden que es bien importante. Esto se lo traslado a los servidores, en realidad a todos. Porque qué bueno cuando hay un corazón que quiere servir a Dios, pero podemos caer en el error de servir a Dios y servir a Dios y olvidarnos de lo más importante, la adoración. En realidad el servicio es parte de la adoración a Dios. Pero Jesús quiere que ese orden, y por eso el Padre busca adoradores, no dice que busca servidores. El Padre, ¿qué es lo que busca? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice que busca servidores. Sí se goza y se agrada de los que quieren servir. Ahora, no me quiero ir de tema, pues la pregunta es ¿cómo saber en qué área el Señor quiere que le sirva? ¿Y en qué dirección orar y cómo orar? Bueno, yo siento que primero hay que pedirle al Señor por sobre todas las cosas, que Él nos muestre. Hay talentos, hay capacidades que Dios da. Hay hermanas que cocinan, hermano. En serio le digo, es una bendición. Yo a veces llego a algún lugar y se ve que ese aroma. Hay talentos para diferentes cosas. Ahora, tenemos que descubrir también cuál es ese talento, ese don que Dios te dio. Por ejemplo, cantar podemos cantar todos, pero tal vez, hablando de la cocina, Dios te dio el don de la cocina y vos querés cantar en el micrófono y podés cantar cuando cocinás. Pero quiero quiero que entiendan esto. Es importante, si Dios te ha dado un talento para por ejemplo, todos tenemos que visitar al necesitado, pero hay hermanas, hay hermanos que tienen un don especial, se desesperan por ir a asistir al necesitado y gloria a Dios, porque eso hay que potencializarlo. ¿De qué manera? Enfocando, fortaleciendo esa área y no poniendo límites, no poniendo trabas. Por eso yo considero que como congregación, en realidad como iglesia, debemos ir en pos del evangelio completo. El evangelio completo tiene que ver con la intercesión, con el evangelismo, con ganar almas para Cristo, con discipularlas. Entonces, yo veo que hay hermanos que se desesperan por querer enseñar la palabra. Y querer enseñar es como que hay ahí un talento que tiene que ver con lo magistral, con manifestar la enseñanza. Otros la oración. La oración, le oran hasta los postes de luz para que se conviertan. ¡Gloria a Dios! Entonces todo eso hay que potencializarlo mientras avanzamos en pos del evangelio completo. También tenemos que saber que hay hermanos crecidos, llamémoslo, o hermanos maduros, que te pueden ayudar también a ir definiendo cuál es ese talento, ese don que Dios te ha dado para poder desarrollarte en esa área específica. No sé si aunque muchos que estaban la semana pasada, hoy quizá no están, hoy con el tema del campamento de los niños. Hablando de eso, la hermana Ana, discúlpeme que me vaya de tema, pero me estoy acordando, la hermana Ana, y porque iba a ser el lunes y el martes pasado, ella nos informó que sentía que no, porque eran justo el tema de los carnavales. Y dijo, sintió que no era, entre paréntesis, el tiempo estuvo terrible ese lunes y martes y lo pasaron para hoy. Así que gloria a Dios que... ¿Por qué le estoy hablando a los niños ahora? No, en serio, no.
los talentos para servir y eso. Bueno, seguramente tendrá que ver con eso. Espero que haya respondido. Como no sé quién hizo la pregunta, espero que ya esté respondida. Otra pregunta más. Allí, mira. Y alguien más, si quiere ir levantando allí. Y luego, gloria a Dios, ahora se fueron animando. Miren que me quedan 6 para responder aquí todavía. ¿A qué se refiere con pecado de muerte y no de muerte? Sí, sabemos que el pecado es muerte. Eso está en Primera de Primera de Juan 5:16. A ver, vamos a buscarlo. Yo creo que es importante leer esto y pedir al Señor que nos dé luz. Primera de Juan, capítulo 5, ¿dijiste? 16. A ver. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Tal vez tenga que ver con la blasfemia al Espíritu Santo. A ver, déjame buscar un pasaje, creo que es 1 Corintios 11:30. Puede llegar a tener que ver con eso. Sí, no creo que sea. Me vino este versículo ahora, pero aquí habla de la Santa Cena, porque saben que hay muchos motivos por los cuales uno puede llegar a partir o a cortar los días. Esta fue una pregunta que hicieron la semana pasada, creo que la habías hecho vos, Ana. Y uno es el tomar la cena del Señor indignamente. Dice que por eso muchos, mira, eso es lo que dice, ahora volvemos al otro, versículo 30 de 1 Corintios 11. El 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este dormir tiene que ver con partir o con muerte. Y en realidad, una de las razones puede ser aquellos que participen de la cena del Señor, de estos elementos tan sagrados como son el pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin discernir el cuerpo de Cristo, viviendo la vida que quieren, haciendo lo que quieren. Y ese puede ser un motivo por el cual Juan dice: miren, los que están viviendo y haciendo eso, ellos ya saben que tienen que ponerse a cuenta con Dios. Esa puede ser una razón. Y la otra puede ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando al Señor Jesucristo le decían que Él echaba demonios en el nombre de Belcebú, eso tiene que ver con una blasfemia. Es decir, atribuirle en este caso a Dios obras que son del enemigo, o atribuirle al enemigo obras que son de Dios. Eso es una blasfemia. Entonces yo siento que por alguno de esos dos lugares puede estar la cosa. Pero bueno, es un tema que habría que analizarlo y seguir investigándolo. Amén. Bien, había preguntas, mira allá, ahí. Quería preguntarle sobre Hechos 5, donde el caso de Zafira y Ananías. ¿Por qué, estando en tiempo de gracia, son fulminados cuando mienten? Mira, yo lo que creo que lo que se da en ese capítulo 5, y en el caso de Ananías y Zafira, fue una especie de demostración, porque después no vuelve a suceder algo tan fuerte como eso. Una especie de demostración que no podemos mentirle a Dios, porque en realidad lo que les provoca la muerte es el mentirle al Espíritu, mentirle a Dios. Vamos a leer ese versículo.
Dice en Hechos capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Hasta aquí no hay problema. Es decir, yo puedo venir a ofrendarle, por poner un ejemplo, venir a ofrendarle algo al Señor y en el camino digo, no, mejor no lo ofrendo. Es algo que tengo que tratar con Dios. Pero aquí dice, sigamos leyendo, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Fíjense, este era el tema. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. O sea que el problema aquí no era lo que él iba a dar o lo que hacía con su heredad. El tema se trata de que él utilizó una artimaña, una mentira en este caso. Sigamos leyendo. Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces, yo creo que en esta etapa tiene más que ver con una muestra que nos da el Señor de lo terrible que es. Pasa que, hermanos, se toma con tanta liviandad porque estamos en un tiempo de gracia. El mentirle a Dios, el comprometernos con Dios, el hacer una promesa a Dios. Dice en Eclesiastés, cuidado con hacer una promesa a Dios y no cumplirla. Y en este tiempo de gracia la realidad es que se vive con tanta liviandad. Y nos olvidamos y pensamos, bueno, Dios también se olvidó. Total, quizá hace tanto tiempo yo dije que si Dios me sanaba de algo, yo iba a congregar o iba a servir o iba a hacer esto y aquello. Dios te sanó, Dios te bendijo. Saben que es triste, pero se dan muchos casos así. Y uno sigue como si nada. Nos parece que seguimos como si nada, pero no es así. Dios sí lo ve. Y esta consecuencia que hubo acá, aunque ahora por gracia de Dios no nos suceda lo mismo, yo te aseguro que para Dios esto no pasa como si nada. Entonces yo creo que esto fue una señal para los de ese tiempo, para que vean lo delicado que es mentirle al Espíritu. Ahí, bien. Bien, hermano, en realidad son dos preguntas, pero bien cortitas. Lo que dijo recién usted justamente era la pregunta de la Cena del Señor. Acá en Apocalipsis dice institución de la Cena del Señor. ¿En Apocalipsis? Perdón, en 1 de Corintios. Digo, me cambiaste. 1 de Corintios. No, había visto Apocalipsis antes para hacer esta referencia. Bien. La pregunta es, de acuerdo a la Biblia, ¿cómo pronuncio? ¿La Cena del Señor o la Santa Cena? ¿O las dos palabras, las dos versiones están bien aplicadas? De acuerdo a la Biblia, sí, ¿cómo digo yo? ¿Santa Cena o la Cena? Y la otra es la sangre de Cristo. ¿Cuándo y en qué momento aplico la sangre de Cristo? Bien, con respecto a la primera, yo creo que vos estás hablando del título que le pone, el subtítulo que ponen los traductores. Yo creo que cualquiera de las dos estaría bien dicha. No olvidemos que la cena, lo que conocemos como la Cena del Señor, es tomado de la Pascua, en realidad, que fue una comida instituida, en realidad, por el Señor. En Éxodo aparece capítulo 12, y la iglesia, como muchas otras cosas, nosotros le ponemos, a veces, una de las situaciones que se dan, entre paréntesis, ahora estamos grabando una serie de programas, y yo les decía a los hermanos, porque están participando en algunos programas unos hermanos, en otros van a participar otros, no lo hagamos
tan evangélico. Nosotros usamos términos que la gente que está mirando, ya sea que digamos la Santa Cena o la Cena del Señor, y sobre todo hay muchas iglesias que ese domingo, por ejemplo, la tienen a la mañana. Muchas iglesias que se reúnen el domingo, por ejemplo, a la mañana. Imagínate que entra alguien por primera vez a la mañana, a las 10 de la mañana, a una iglesia y dice, ahora vamos a tomar la Santa Cena. Dice, uy, me equivoqué de hora. Claro, a la mañana. Alguien puede preguntar, ¿no será el santo desayuno hasta ahora? Pero voy a esto, yo creo que es importante. Nosotros utilizamos algunos nombres y está bien llamarlo de cualquiera de las dos maneras para nosotros, pero lo que Dios quiere que hagamos en lo que es ese momento es que tengamos comunión los unos con los otros, que tengamos la capacidad de discernir el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de esa actividad, antes de participar tenemos que saber que lo que estamos haciendo es recibiendo genética de Dios. Y Dios me pide que me examine a mí mismo. Yo no puedo tomarlo como si fuera cualquier cosa. Es muy delicado. Ahora, yo creo que nosotros lo podemos llamar de cualquiera de las dos maneras. Quizá cuando hablamos con alguien que no asiste a la iglesia, tengamos cuidado de usar esos términos porque no lo va a entender. Y sí podemos mostrarle con el pasaje que vos mencionaste. La otra pregunta tenía que ver con la sangre, pero llevar el micrófono porque no sé bien a qué se refiere. Espera que Ramón te habilite el micrófono. Hoy. Hola. No, es decir, ¿cuándo aplico la sangre de Cristo yo? ¿En qué momento? Cuando yo sé cuándo la aplico, pero quiero que lo explique usted, a ver si concuerda con lo que yo tengo entendido. ¿En qué momento y cuándo aplico la sangre de Cristo? Bien, creo que entiendo a qué te referís. Nosotros, como hijos de Dios, Cristo está en nosotros y en realidad no tendríamos que tener necesidad de utilizar esa frase. Pero es real que cuando uno se mete en algunos ambientes, cuando hablo de ambientes no hablo tanto de un lugar físico, sino cuando estamos liberando a una persona o cuando estamos en un mover espiritual donde nuestras palabras son importantes. Pues saben que nuestra lucha, yo sé que lo saben, no es contra sangre y carne, sino es contra fuerzas espirituales. No se trata de andar con un florero en la mano así al aire. Son batallas que tienen que ver también con nuestras declaraciones. Por eso el Señor Jesucristo, cuando el tentador le sale al encuentro, él le decía, escrito está. Hermanos, el Señor nos enseña claramente en qué ámbito se dan algunas de esas batallas espirituales. Entre paréntesis, ¿vieron el anuncio del tema que vamos a estar tratando el sábado que viene? Peleando las batallas del tiempo final, o no recuerdo cómo le pusieron. Tiene algo que ver con esto. Entonces, esas batallas, como vemos en el libro de Judas, que el arcángel Miguel con el mismo Satanás, son batallas que tienen que ver con declaraciones. Entonces, nosotros cuando apelamos a la sangre de Cristo, se produce algo en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque esa sangre derramada es la que nos redimió, es la que borró nuestros pecados, es la que terminó de derrotar a todas las huestes que se habían levantado contra Dios. Por eso utilizamos la frase la sangre de Cristo. Algunos la pueden utilizar quizá como una, voy a usar esta palabra, como una muletilla. Ya se les pegó, no es que está mal eso. Pero cuando nosotros entendemos realmente la propiedad de la sangre de Cristo es algo glorioso. Y cuando nosotros lo declaramos conscientemente de lo que estamos diciendo, yo les aseguro que los aires se abren, hermano. Hay un poder glorioso en la sangre de Cristo. Y cuando nosotros aplicamos la sangre de Cristo a una persona, rociamos la sangre de Cristo,
Nosotros la tenemos porque somos hijos de Dios, pero de repente estamos en medio de un lugar, una situación donde la acechanza espiritual es tan fuerte. A veces a través de miradas, a través de cosas que dicen, a través de lo que se mueve en ese lugar. Cuando nosotros declaramos eso con fe, se produce algo en el mundo espiritual. Claro que si estás en una reunión de trabajo o está el gerente ahí, el dueño de la empresa, no te vas a poner como un loco a gritar la sangre de Cristo, porque capaz que te echan. Si es cristiano, no. Pero se entiende el concepto. Tiene que ver con algo espiritual. Amén. Muy bien. ¿Aquí alguien más tiene preguntas? Allí, mirá, allí. Escúchame, que la hermana Norma hace rato, que se haya quebrado la pierna no es para que no le lleves el micrófono. Bueno, acá y después allá y después allá. Hola, bendiciones. Mi pregunta es, una de las iglesias ahí en Apocalipsis, el Señor le dice, bueno, que ha dejado su primer amor, para ir al grano, es cortita la pregunta. Y le dice, arrepiéntete, ¿no? Recuerda de dónde has caído, ¿no? Y bueno, entre la pregunta a lo que voy es, vuelve a las primeras obras, le dice. Esas primeras obras tienen que ver, porque supongo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, uno va creciendo en el Señor y va sirviendo en diferentes áreas, o tiene diferentes acciones. ¿Es la obra en sí o la actitud con que yo realice la acción? ¿No? Sí, entiendo. Eso tiene que ver con la actitud. El reclamo que le hace justamente el Señor a la iglesia de Éfeso es, más allá que el Señor conoce las obras, y las obras que tenía eran muy buenas. Vos fíjate que esa era una iglesia, entre otras cosas, tenía la capacidad de discernir quiénes eran falsos apóstoles y quiénes eran verdaderos. Y luego de mencionarle una iglesia esforzada, una iglesia con muchas virtudes, le dice, pero tengo algo contra ti. Y es terrible. Es como que uno diría, bueno, con todo lo bueno tiene algo el Señor. Y le dice, has dejado tu primer amor. En realidad, cuando dice tu primer amor, en el original la palabra que utiliza es el más importante. Porque alguien puede pensar, yo cuando era chico estaba enamorado de Cristo, después me aparté, tengo que volver al primero antes de conocer a mi esposa. No. Tu primer amor se refiere al amor principal. Por tanto, arrepiéntete, y ahí le dice cosas muy fuertes, pero tiene que ver con la actitud de volver al amor más importante. Porque con todo lo que tenía, hacía las cosas olvidándose. Por ejemplo, bueno, como nos pasó hoy que nos pusimos, hermano, necesitamos una iglesia adoradora, quiere el Señor. Adorar, y a veces, no sé, hoy se hizo re tarde, empezamos tarde, pero qué hermoso ese tiempo de adoración. Y eso agrada el corazón del Padre. Tenemos que agradar el corazón del Señor. Amén. Bien, allí. Bendición, apóstol, y al pueblo también. La pregunta es esta. El apóstol Pablo habla sobre presentar una batalla, ¿sí? La buena batalla. La pregunta es, ¿podemos presentarnos de cualquier manera o cómo nos presentamos para pelear esa buena batalla? Bien, Pablo se refiere cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, ya al final, eso, por ejemplo, él ya estaba a punto de partir, y incluso ahí dice, he peleado la buena batalla. Entonces, él ahí se refiere a pelear la batalla que tiene que ver con lo espiritual. Cuando, quédate cerca porque quiero ver si la pregunta va referido a esto. Cuando decís si la puedo pelear, no sé si dijiste de cualquier o cómo. ¿Puedo estar de cualquier manera para presentar esa buena batalla en las áreas espirituales? No, porque dentro de esa buena batalla, saben que nosotros tenemos que hacer hablando de lo que es el mundo de la guerra espiritual. Hay guerra, hay batalla y hay combate que tiene que ver algo más con algo cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6 se nos habla de una armadura
para el día malo, y ahí se nos da las descripciones. Ahí creo que son 5 armas de defensa y una de ataque. Ahí está hablando de un tipo de batalla específica. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Quiere decir que hay batallas. Quiero hacer esta aclaración porque es muy amplio el tema de las batallas espirituales. Él se está refiriendo a que finalmente él entendió cuál era la buena batalla. A veces nosotros podemos caer, ya sea por un engaño del diablo, ya sea por nuestro carácter, en estar permanentemente en conflicto con hermanos, con congregaciones, con pastores o con ministros, creyéndonos que tenemos la verdad. Eso no es pelear la buena batalla. Eso es algo que no le agrada a Dios. Entonces, el pelear la buena batalla tiene que ver primeramente, es muy amplio esto, primeramente con revisar mi campamento, mirar hacia adentro. Las batallas, uno siempre tiene la idea de que es dirigida hacia alguien, incluso hasta dirigida hacia el mundo espiritual, pero las primeras batallas empiezan con el yo, con mi carne, con mi ego, con mis voluntades y el no rendirlas. Por ejemplo, algo que me está viniendo ahora, el Señor Jesucristo. ¿Cuántas batallas peleó el Señor cuando estaba allí en el desierto? Cuando estaba en Getsemaní. En Getsemaní él incluso está peleando una batalla contra su propio... Qué impresionante es esto, ¿no? Yo creo que esto es algo que lo tendríamos que analizar. Él allí en el huerto de Getsemaní está peleando aún... Alguien me puede decir, pero el Señor era perfecto. Sí, era perfecto. Pero él tenía voluntad también. Y él, una de las batallas que pelea tenía que ver con rendir totalmente su voluntad. Qué batalla impresionante esta, estoy pensando. Claro, el Señor no solo estaba preparado, él caminaba como debía, pero tenemos muchas batallas que afrontar. Para ir cerrando la pregunta, porque me parece que este sería un tema para hacer una prédica. Yo creo y entiendo a qué te estás refiriendo. Tenemos que saber que hay diferentes clases de batallas. Qué bueno llegar a decir como decía Pablo al final de la carrera, ¿no? He peleado la buena batalla, que no tenía que ver con meterme en cosas que no me tenía que meter. No tenía que ver con edificar cosas o hacer cosas que Dios no me llamó a hacer, sino que me he mantenido firme peleando la buena batalla de la fe. A eso se está refiriendo Pablo ahí. ¿Bien? Gloria a Dios. Así damos allí. Bien. Mi pregunta tengo dos. Una está en 2 de Tesalonicenses 2:7. Habla del misterio de la iniquidad. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mi pregunta era, ¿quién es este o a qué se refiere con el que lo está deteniendo? Y la segunda pregunta era, cuando el Señor Jesús sube al monte y ve a Moisés y Elías, ¿por qué ve a Moisés y Elías y no ve a Abraham? Bien. O sea, ¿por qué justo esos dos? Y, o sea, Elías dos dijiste. No, sí, pero está en lo mismo. Elías se fue arrebatado y Moisés había muerto porque va en la carta de Judas, dice que Miguel y el diablo contendían por el cuerpo de él. Entonces, ¿por qué se vio a uno que había sido arrebatado, a uno que había dormido? Y eso. Bien. Bueno, vamos a leer el primer versículo que dijiste. Allí está hablando, empieza a hablar Pablo aquí cuando les escribe esta segunda carta a los tesalonicenses del tiempo final. Y dice específicamente el versículo, vamos a leer el 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? El hombre de pecado, de perdición, de iniquidad. Luego el versículo 7 dice, porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vos te referís a cuál es lo que lo detiene, o al misterio de la iniquidad, a lo que la detiene. Bien, y si Ramón no te abre el micrófono, está bien, por señas más o menos algo entiendo. Bueno, gloria a Dios. Mirá, hay teólogos que sostienen que lo está deteniendo es el Espíritu Santo. Está deteniendo la manifestación de ese hombre. Yo no creo que sea así, porque el Espíritu Santo va a estar en el periodo tribulacionario. Y seguramente que no es eso lo que lo está deteniendo. Otros dicen que es la iglesia. Que es la iglesia que está deteniendo. Yo creo que tu pregunta no fue buena, pues está yendo media iglesia. Gloria a Dios. No, ya igual se hizo tarde, ahí me están prendiendo la luz. Pero yo creo que lo que sea que lo detiene todavía está operando, eso va a ser quitado y se va a manifestar ese hombre que es el anticristo. Con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué aparecen Moisés y Elías? Yo creo más que lo que dijiste vos, de que uno fue arrebatado y que Moisés, tendríamos que analizar lo de la muerte de Moisés, sería muy largo, pero yo creo que de alguna manera lo que el Padre está manifestando a los discípulos que estaban ahí y a la iglesia en este tiempo, que de alguna manera Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y es como que Dios a su iglesia le está diciendo: yo les di en la antigüedad la ley, gloria a Dios por la ley. Les di a los profetas, que son los libros que aparecen en el Antiguo Testamento, gloria a Dios por eso. Pero este es mi Hijo. En Jesús está la ley, están los profetas y está todo lo que ustedes necesitan para avanzar y tener una vida abundante. Por eso ahí desaparecen Moisés y Elías y queda el Señor Jesucristo. Entonces en Él nosotros tenemos la ley y tenemos los profetas. Yo lo relaciono con eso. ¿Alguien más? Allí. Y luego aquí, que habían levantado la mano antes. Sí, hola, apóstol. Hay varios pasajes en la Biblia que habla acerca de la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Después también en Ezequiel hay un pasaje que dice que hay un refrán que dice que los padres comieron uvas amargas y los hijos tienen dentera. Entonces hay varios versículos. Después en Gálatas dice que de manera que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Yo quería saber realmente qué implicancia tienen las consecuencias de nuestros ancestros o nuestro propio pecado sobre nuestros hijos, teniendo en cuenta estos pasajes que a veces parecieran tener relación con esto y a veces no. Ahí tengo la duda yo, ¿no? Bien. Por un lado tenemos ciertos pecados que tienen que ver con idolatría. Cuando empiezan los 10 mandamientos, esto está en Éxodo capítulo 20, es donde comienzan a aparecer esas maldiciones que pasan a hijos, a nietos, tercera y cuarta generación. Hay un pasaje que lo estaba buscando, aquí lo encontré, en Ezequiel capítulo 18, tiene que ver con esto, versículo 2, mirá cómo dice, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Hablando de este pasaje que vos hablabas. Dios le pregunta primero: ¿qué piensan ustedes de esto? Por eso, para situarnos en tu pregunta. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. De alguna manera lo que Dios está diciendo aquí es que cada uno va a responder
por sus propias acciones. Ahora, hay una realidad. Hay pecados, así como hay genética. Esto lo hablo más por una cuestión de experiencia en ministraciones. He visto muchas actitudes o cuestiones en hijos que ni sabían por qué, y es producto de cosas que traen a veces de padres, de abuelos, de bisabuelos. Y antes, cuando hablábamos de la sangre de Cristo, en una pregunta que se hizo, yo creo que ahí es muy importante aplicar la sangre de Cristo para cortar toda herencia vana. Hay cosas que no se pueden cortar o deshacer haciendo... O sea, la palabra es muy clara, dice eso no es con plata, no es con piedras preciosas, no es con oro. Entonces, ahí necesitamos aplicar la sangre de Cristo para que cambie toda genética contaminada por ya sea genes o por actitudes que nuestros ancestros nos pueden haber traspasado. Hoy, gracias a Dios, tenemos la bendición de contar con la sangre de Cristo que deshace, desbarata toda influencia, pero hay que ministrarlo eso. No es decir, bueno, ya hasta ahora llegué a Cristo. No, hay que ministrarlo porque hay cosas que son muy pesadas. Mira, Ramón, aquí adelante, y yo creo que ya, porque ya llevamos más de una hora. ¿Hay alguien más? Bueno, ya hacemos la última, y me quedan, no respondí estas, hermanos, pero bueno. Bueno, la pregunta mía es que sabemos que somos creados para alabarle. Al Señor nos creó para eso, con ese propósito. Pero ¿a qué se refiere realmente cuando dice sacrificio de alabanza? Que eso Él pide más. Que si no anote mal, está en Salmo 55, 17. Vamos a leerlo. ¿Dónde está? ¿Salmo? 55, 17, si no anote mal. Salmo 55, 17. El 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. No, ¿puede ser que sea otro? ¿Cómo? Salmo 116. Vamos a buscar Salmo 100. Bueno, mirá, ese tenía que ver con alabar a Dios en todo tiempo. Salmo, vamos a buscar el 116, pero lo que leíamos recién tiene que ver con alabar a Dios en todo tiempo. 116, versículo 7. 17. Bien. Leamos desde el 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Yo creo que sacrificio de alabanza tiene que ver con una actitud que demande un esfuerzo. Una de las cosas que yo creo que a Dios no le agradó, cuando se divide el reino, después de Salomón, no recuerdo el orden, un rey se llamaba Jeroboam y el otro Roboam. Se divide en lo que es las tribus del norte y Judá. Jeroboam creo que fue que hizo 2 lugares de adoración, y eso a Dios no le agradó. ¿Qué quiere decir hacer lugares de adoración? Miren, nosotros ahora estamos por ingresar, les pongo este ejemplo. ¿Cuántos están orando que el Señor nos guíe en la edificación del nuevo lugar, hermano? Que el Señor nos ayude. Uno a veces no sabe por dónde empezar. Gloria a Dios que nosotros empezamos por Génesis,
que es el comienzo, pero lo que es la construcción realmente. Y hablando con muchos hermanos, una de las cosas que me decían es, pero es lejos el lugar nuevo. Yo por un lado digo, sí, pero es 5 veces más grande, pero también entiendo lo que me están diciendo, que es lejos. Miren, hay algo. ¿Cómo explicar esto? Yo creo que cuando algo demanda un esfuerzo, y estamos hablando acá de ir a alabar a Dios, si alguien dice, no, me voy a congregar en otro lado porque me quedan más cerca, es respetable. Yo lo respeto, gloria a Dios. Mi anhelo es que nadie deje, por ejemplo, de los que congregamos en esta casa, de venir al nuevo lugar porque les queda lejos. Pero yo entiendo que las cosas de Dios merecen un sacrificio. Y a veces yo caí, y el Espíritu me habló muy fuerte en esto. Yo cometía y sigo cometiendo muchos errores y le pido a Dios que me ayude. Y a veces uno, por tratar de hacerle fácil las cosas a los hermanos, cae en errores de los que hay que tener cuidado. Por ejemplo, de querer, hay cosas que nos demandan un esfuerzo y bienvenidas sean. Fíjense que el Señor Jesús, hablan muchos pasajes, Él subía al monte, Él se iba al monte a orar, Él pasaba la noche solo. El subir al monte demanda un esfuerzo. Esto es una figura, uno preferiría que la iglesia le quede en la esquina, que sea así para abajo y que cuando lleguemos alguien nos bueno, acá que no nos apantallen, que nos reciban con un calefactor. Venga, hermano, entre, gloria a Dios, está bueno eso, pero hay un sacrificio. Yo le doy gracias a Dios porque somos una iglesia con los errores y defectos que tenemos, sacrificada. ¿Por qué digo esto? Porque en pleno invierno, con nieve, lluvia, tormenta, hermanos, yo los veo y me gozo. Digo, estos son hermanos sacrificados. Y más que yo, el que se goza es el Señor. Entonces, la alabanza a Dios merece un sacrificio. Y dentro de ese sacrificio entiendo que tiene que haber un esfuerzo, un esforzarnos, buscando agradarlo a Dios. Amén. Bien, ¿qué les parece si dejamos aquí? Porque realmente se ha hecho tarde, me quedan pendientes estas preguntas, pero veremos, el Señor nos guiará para continuar en otro momento. Pero vamos a orar ahora, por favor, ayúdenme. Padre celestial, Dios de amor y de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta reunión donde nos has permitido analizar algunos pasajes. Algunas cosas, Señor, son difíciles de comprender, pero aunque no las comprendamos, nosotros te adoramos a ti, te bendecimos, queremos y anhelamos, Señor, habitar en tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que toda inquietud, que toda duda que aún hay en cada corazón pueda ser llevada a ti, Señor, y seas tú en tus tiempos enseñándonos, corrigiendo. ¿Y cuántas preguntas tenemos? Yo pienso, si tuviera la posibilidad de estar delante de Dios, en realidad estamos delante de Dios, pero de alguna manera la posibilidad de preguntarle y que Él me responda en una especie de ping-pong, de ida y vuelta. ¿Cuántas cosas le preguntaría? Yo creo que no sabría por dónde comenzar, pero sí hay cosas que nosotros podemos llevarle a Dios, ya sea en oración, consultar. En definitiva, Él está esperando que le clamemos a Él. Él está esperando que acudamos a Él. Lamentablemente hay personas que prefieren sacarse sus dudas o llevar sus asuntos tal vez a un compañero de trabajo que está con su cabecita en cualquier cosa. Y claro, el consejo que te va a dar seguramente va a ser cualquier cosa. Pero Dios
que está esperando que acudamos a Él y que llevemos nuestra situación a Él, porque por eso la Biblia nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas, es decir, que hay cosas que nosotros ni siquiera conocemos y ni siquiera imaginamos, que Dios se las va a responder a aquellos que lo busquen con un corazón sincero y no para luego decir cuánto sé, miren cómo sé, no, sino para ser mejores hijos, mejores hijas de Dios. Yo creo que es Dios el que primeramente nos confronta con preguntas a nosotros, así a la manera de Adán, como le dijo un día a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿quién te enseñó? De alguna manera a nosotros, ¿quién nos está enseñando? ¿Será que nos está enseñando el mundo? ¿Será que nos están enseñando de diferentes lugares que nada tienen que ver con Dios? ¿O será que es la palabra de Dios? ¿Será que son los parámetros de Dios los que nos están guiando y ayudando a caminar? Mi anhelo desde aquí es que sea la palabra de Dios la que nos esté enseñando, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para exhortar, para consolar, en definitiva, para todo lo que necesitamos para ser bendecidos a la manera de Dios. Esperamos encontrarnos en un próximo programa para seguir siendo edificados por su palabra. Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.